Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me hago buen sentimiento. No me imagino a mi Jesús obrar así. Muy pero muy buenos días, mi amada familia en el Señor. Dios me los bendiga. Los saluda Santiago Castrillón, seminarista de la diócesis de Valledupar, quien acompaña aquí al Padre Miguel en su programa de apologética. Por eso también a esta hora de la mañana saludamos al Padre Miguel Ángel. Padre, buenos días. Muy buenos días para todos y todas las personas que han llegado en este momento a la sintonía. Bueno, Padre, entonces para iniciar ya con nuestro programa vamos también a invitar a todas aquellas personas que desean compartir con nosotros sus dudas, sus inquietudes, que nos pueden escribir al WhatsApp, a los teléfonos 312-248-6323 o al teléfono 317-855-9679. Bueno, pueden ahí comunicarse con nosotros. Bueno, Padre, entonces vamos a iniciar ese programa con una oración. Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tus dones, gracias y carismas. Concédenos en este día centrar toda nuestra mente, nuestro ser y nuestro corazón en ti, para amarte solamente a ti, así como tu Hijo te amó hasta entregar la vida. Te lo pedimos por Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, Padre, entonces el tema del día de hoy. Vamos muy bien, vamos a continuar con el segundo tema o la segunda parte de la Eucaristía. En la ocasión pasada veníamos hablando de la Eucaristía y cómo la Eucaristía hundía sus raíces en la Pascua judía y cómo la Pascua judía de alguna manera dio origen a lo que Jesucristo después la convirtió en la Eucaristía. ¿Y por qué la convirtió en la Eucaristía? Porque cuando Jesucristo envió a sus discípulos a preparar la Pascua, ellos prepararon una Pascua, pero Jesús, después de comer esa Pascua, hizo su propio rito, instituyó su propia alianza, instituyó su propio pacto. Y ese pacto lo instituyó a través de una acción de gracias, es decir, de una manera distinta, de una forma distinta de comunicarse con Dios y de expresar ese sacrificio. Un sacrificio que era distinto al sacrificio de ofrecer animales y así como lo venía haciendo el Antiguo Testamento. De modo que el sacrificio que él hace, lo hace a través de una acción de gracias. Dice, dando gracias a Dios. Y ese dar gracias a Dios aparece en varias partes en la Sagrada Eucaristía, como lo vimos el tema pasado, en el programa pasado. Lo vimos varias veces, por ejemplo, lo vimos en la multiplicación de los panes, lo vimos cuando Jesucristo resucitó a Lázaro, dijo, te doy gracias, Padre Santo, porque siempre me escuchas, etcétera. Ese dar gracias siempre está presente en muchas partes de la Sagrada Escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento. Y por eso la Iglesia tomó esa palabra como el núcleo para identificar este sacrificio y esta alianza y para identificar esta Pascua nueva, esta nueva Pascua que el Señor había instituido o estaba instituyendo con sus discípulos. Cuando Él dijo, dad gracias. Mateo capítulo 26, versículo 26. Allí podemos leer ese texto donde aparece la institución de la Eucaristía y donde aparece pues el dar gracias, ¿no? Y ese dar gracias es el que da origen a la palabra que hoy tenemos como Eucaristía. ¿Cómo pasó? El dar gracias es un verbo que viene del verbo eujaristó. Eujaristó en griego.
así tradujeron, aparece allí Eucaristó, y lo tradujeron al español como dar gracias. Y el sustantivo, que es Eucaristía, entonces equipararon el verbo dar gracias, Eucaristó, que es dar gracias, con el Eucaristía, que es el sustantivo que se puede traducir al español como Eucaristía. De modo que es antes el verbo sería dar gracias y Eucaristía sería acción de gracias. Por eso nosotros tenemos la acción de gracias. Eso es lo que nosotros celebramos, una acción de gracias, que es la Eucaristía, que es el sustantivo al cual se tradujo después. Bien, hermanos, ahora, como dijimos la vez pasada, vamos a continuar con el Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 6, lo vamos a leer así muy despacio, muy reposadamente, muy tranquilamente. Lo vamos a leer, por ejemplo, en el versículo 1. Vamos a leer el versículo 1 para que noten ustedes cómo Jesucristo va a instaurar la Eucaristía a través de este capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Vamos a escuchar ese versículo 1, versículo 2. Después de esto se trasladó Jesús a la otra ribera del mar de Galilea, el de Tiberíades, y mucha gente le seguía porque veían los signos que realizaba en los enfermos. O sea que la gente seguía mucho a Jesús porque hacía signos, prodigios dignos de Dios, que nadie hasta el momento los había hecho. Siga. Subió Jesús al monte y se sentó allí en compañía de sus discípulos. Estaba próxima la Pascua, las fiestas de los judíos. Entonces allí se sentó con sus discípulos y con toda la gente. Bueno, ahora pasemos al versículo 15. Sabiendo Jesús que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte él solo. Como vieron que Jesucristo hacía unos signos prodigiosos, unos signos maravillosos, entonces la gente quería proclamarlo rey porque decían, este es el Mesías que nosotros necesitamos. Y por eso ellos quisieron pues como ovacionarlo, elogiarlo, ensalzarlo y de esa manera pues proclamarlo rey. Y Jesucristo no quería eso. Jesucristo se fue, se les escapó y se ausentó, pero al otro día o esa misma noche ellos lo encontraron. Versículo 25. Al encontrarle en la orilla del mar le preguntaron, Rabí, ¿cuándo has llegado aquí? Jesús le respondió, en verdad os digo que vosotros me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque habéis comido pan y os habéis saciado. Bueno, primero les llama la atención porque les dice, ustedes no me están buscando por esos signos, no, ustedes me están buscando es porque les llené el estómago, es decir, porque les satisfice una necesidad física, pero no una necesidad espiritual. Sigan el versículo 26. Sí. Otra vez, Jesús le respondió, 27, no trabajéis por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Bueno, ahí viene la primera característica. Entonces, trabajar por el alimento que perdura para toda la vida. Nosotros trabajamos por el alimento perecedero, pero no por el alimento que perdura. Aquí aparece la primera clave de todo lo que vamos a decir en el día de hoy. Y si no terminamos hoy, continuamos en el próximo programa. No hay problema, pero necesitamos que eso quede claro. Claro porque precisamente nuestros hermanos esperados, nuestros hermanos que no comparten nuestra fe, ellos no leen y ellos no escrutan, ellos no estudian bien este texto. Y fíjense
que Jesucristo les está llamando la atención. ¿Para qué? Para que ellos trabajen por el alimento que perdura. Y va Jesucristo durante todo este capítulo, va a explicar por qué Jesucristo les dice que trabajen por el alimento que perdura para la vida eterna. Vamos a escuchar ahora al versículo 29. Jesús le respondió: la obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. Exacto. Entonces ahí viene la segunda característica. ¿Cuál es la primera? La primera es trabajar. La primera es trabajar por ese alimento que perdura para la vida eterna. Y la segunda es creer. La segunda, creer. Lea otra vez. Jesús le respondió: la obra de Dios... La obra de Dios, es decir, el querer de Dios, la intención de Dios, el objetivo de Dios con nosotros es que creáis en quien me ha enviado. En el que ha enviado. Y vamos a ver dónde van a afinar el oído, van a poner mucha atención, porque aquí cada vez se va poniendo más interesante. Entonces aquí ya tenemos dos características que nos identifican la Eucaristía como verdadero pan del cielo. Primero, trabajar por ella. Y segundo, creer. Vamos a ver cómo se va a desarrollar este tema durante este capítulo. Versículo 32. Jesús le respondió: en verdad os digo. Bueno, entonces aquí dice: en verdad os digo. Es decir, primero está diciendo que Dios o Jesucristo es el que está hablando. Jesucristo es el que está imponiendo pues esta nueva manera de ver la Eucaristía, primero. Segundo, está diciendo en verdad. ¿Qué significa eso? Que en lo que Él va a decir no hay duda, no hay lugar a duda, que no hay lugar a equivocarse, no hay error en lo que Él va a decir. Verdad, te digo. Siga. En verdad os digo que no fue Moisés quien os dio pan del cielo. O sea que Moisés ya les había dado un pan del cielo, que era el maná y todo lo que sucedió en el desierto y tal. Pero ese no es un pan del cielo. Fíjense que ustedes cómo conecta con ese versículo por allá, por ejemplo, 24, 23. Dice, ustedes me buscan porque les llené el estómago. Pero ese no es el alimento que perdura. Ese fue un alimento, el de Moisés también, que les sació, que les satisfizo las necesidades físicas, pero no era el verdadero pan del cielo. Siga. Que no fue Moisés quien os dio el pan del cielo, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Aquí se viene un poquitico más a dilucidar, se viene a refrescar y se viene de alguna manera a mostrar quién es el que da el verdadero pan del cielo, el verdadero. Ahora vamos poco a poco a descubrir quién es ese verdadero pan del cielo. Y si hay un verdadero, hay uno que no es verdadero, que es falso. Primero, ese falso es el de Moisés, ¿no? El de Moisés, que ya lo refirió el mismo Jesucristo. Y segundo, el que nosotros tenemos, que solamente la gente trabaja para ese pan, la gente trabaja para ese alimento, pero ese alimento es temporal. Ese alimento usted come al desayuno y al almuerzo tiene que volver a comer. Y come al almuerzo y a la comida tiene que volver a comer. Y eso en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos la gente está cada hora comiendo. De modo que esos alimentos no perduran para la vida eterna. Siga. Versículo 34. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Ese es el verdadero, el que baja del cielo. Vamos a ver, siga. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Uy, qué maravilla. Entonces ellos emocionados, ¿no? Qué emoción. Que ellos, como Jesucristo les decía, este es el verdadero pan del cielo. Y entonces, bueno, vamos a ver dónde lo tendrá. Porque como Él hace milagros y saca cosas de donde no hay, pues entonces vamos a ver de dónde nos va a sacar ese pan del cielo.
y vamos a ver Jesucristo qué les dice, qué les responde a esa inquietud que ellos tienen frente a ese pan, porque ellos se emocionaron, danos siempre de ese pan. Ojalá que nosotros también pudiéramos descubrir esa maravilla y descubrir ese gran tesoro que nosotros tenemos, como empecé el programa la vez pasada, el tesoro de la Eucaristía lo tenemos en nuestras manos. Podamos nosotros decir, qué alegría, qué emoción, danos siempre de ese pan. Y de suyo, bueno, hay algunas personas que están por X o Y motivo separadas de la comunión porque no pueden comulgar por X o Y motivo, porque están en unión libre o porque algún pecado, lo que sea. Entonces hay algunos que sienten esa necesidad de comulgar, sienten ese deseo. Qué bonito que todos nosotros también se nos despierte ese deseo, ese anhelo, esa emoción por comer de ese pan, por comer de ese pan. Por eso es lo máximo, ¿no? Allí lo que nosotros vemos, Jesucristo viene a darnos ese verdadero pan. ¿Nosotros adoramos a Jesucristo en la Eucaristía? Sí, lo adoramos, pero para adorarlo se necesita que haya una diferencia entre adorar y no adorar. ¿Qué es un ídolo? Aquel que es un Dios falso. Nosotros adoramos la Eucaristía, ¿por qué? Porque verdaderamente estamos convencidos de que ahí está Dios. Nosotros no adoramos una imagen, no, porque ahí no está Dios. Nosotros no adoramos la Virgen María, porque la Virgen María no es Dios. Nosotros no adoramos a los santos, porque en los santos no son Dios. No adoramos un animal, no adoramos una cosa, porque eso no es Dios. Usted no lo adora. Pero ¿adoras a Jesucristo? Sí. ¿Por qué? Porque allí realmente sí está Dios. En Jesucristo está Dios, por eso lo adoramos. Y no adoramos la mamá, no adoramos el hijo, no adoramos el papá, porque eso no es Dios. Adorar algo es porque estamos seguros de que ahí eso es Dios. No está Dios solamente, sino que es Dios. Ya lo va a decir ahora el mismo Jesucristo. Y muchas personas adoran, veneran y le rinden un culto especial al dinero. Eso es Dios, porque ellos creen que ese es Dios y por eso lo adoran y por eso lo tienen bien guardado, etcétera. Si creemos que Jesús es Dios, por eso lo adoramos, porque Él todo lo hace, todo lo quiere y todo lo que Él quiere lo puede hacer. Y nosotros creemos en Jesús, obviamente, porque es Dios. Por ejemplo, desde pequeñito vamos a leer, por ejemplo, Mateo capítulo 1, versículo 23. Mateo capítulo 1, versículo 23. Vamos a ver por qué ahora en el Evangelio de San Juan vamos a observar que Jesucristo se presenta como el Dios. ¿Por qué se presenta como el Dios? Porque desde que nació, a Jesucristo lo vieron como Dios, como Dios. Vamos a escuchar. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Dice el autor sagrado Mateo, después de la aparición del ángel a José, que le había dicho que María estaba embarazada del Espíritu Santo, entonces el autor sagrado dice, para que se cumpla ese oráculo del profeta Isaías. Es decir, que eso ya estaba profetizado. Siga. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Es decir, que antes de nacer, y no solamente antes de nacer, no solamente en el momento de la concepción, no, 700 años antes ya estaba profetizado que ese niñito iba a ser Dios. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y vamos a ver cómo
no solamente ese Dios, en ese niño, estaba la plena divinidad. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Colosenses capítulo 2, versículo 9, allí aparece cómo en ese niñito que iban a nacer, en ese niñito que estaban naciendo, que nosotros lo vamos a ver ahora lo vamos a celebrar el 25 de diciembre, maravilloso este tema en este contexto, porque justamente estamos en la novena, y allí vamos a escuchar lo que dice San Pablo. Afinen el oído, por favor. Coloquen la lupa y no se les vaya a olvidar este texto. Vamos a escuchar lo que nos dice San Pablo. Porque en Cristo reside la plenitud de la divinidad corporalmente. Porque en Cristo reside la plenitud de la divinidad corporalmente. Es decir, que ese niñito que iba a nacer, que venía, que estaba en el vientre de María y que ya estaba por nacer, estaba toda la divinidad, plenamente la divinidad. Lo dice San Pablo, que no conoció ni a María ni a Jesús en persona, no lo conoció. Y sin embargo, vean cómo el Espíritu Santo encaja y cómo el Espíritu Santo va haciendo una armonía en toda la Sagrada Escritura. Y ahora lo vamos a ver, por eso lo vamos a ver cómo los magos, Mateo capítulo 2, versículo 11, vemos cómo los magos venían de Oriente, por allá de unos lados, de diversas partes, venían a ver al niño. Y fíjense que así como el ángel, así como el autor sagrado había dicho que ese niño iba a ser Dios con nosotros, y como San Pablo lo dice, que en ese niño que iba a nacer estaba toda la plenitud de la divinidad, ¿cómo lo entendieron los magos? Escuchemos. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Al entrar en la casa, vieron al niño con María, su madre. Entonces se postraron y lo adoraron. ¿Lo adoraron o no? Sí, Señor, lo adoraron. ¿Y cómo lo adoraron? Postrándose. Y ahora, ¿cuál fue la muestra de que ellos veían en ese niño a Dios? Siga. Abrieron luego sus cofres. Y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Oro que solamente se la daba al rey. Y ese niño, un pequeñito, acaba de nacer y ya lo reconocieron como rey. Esa era la realeza que se le depositaba en ese niño. Lo vieron. Siga. Oro, incienso y incienso. ¿Por qué le llevaron incienso? El incienso es figura de la divinidad. Y el incienso es figura del cielo. El incienso es figura del poder de Dios. Eso es lo que significa. Cómo ellos se dieron cuenta de que en ese niño estaba la fuerza de Dios. Oro, incienso y mirra. Ya ellos presagiaron que ese niño iba a ser causa de contradicción, causa de persecución, causa de contradicción, hasta el punto de llevarlo inclusive hasta la muerte. Eso es lo que significa la mirra. Bueno, ahora bien, Mateo, así rápidamente, Mateo capítulo 15, versículo 33, aparece que ellos le adoraron, ya después de que Jesucristo había caminado por las aguas, por encima del mar y todo eso. Pedro se estaba hundiendo, Jesucristo lo levantó, y hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Y Jesucristo le dice, hombre de poca fe. Y ellos después, como dice, versículo 33, le dijeron los discípulos, ¿cómo hacernos en un lugar inhóspito con pan suficiente para saciar a una multitud tan grande? Sí. Les preguntó Jesús, ¿cuántos panes tenéis? Ellos le respondieron, 7 y unos pocos pececillos. Entonces mandó a la gente a recostarse en el suelo. Tomó luego los 7 panes y los peces, y dando gracias lo partió y se los dio
y se los fue dando a los discípulos, y los discípulos a la gente. A la gente. Bueno, vamos a ver, porque no es propiamente ese, pero bueno, a ver si yo sí lo logro encontrar aquí. Es donde los discípulos, una vez pasó Jesucristo sobre el mar, ellos lo adoraron. ¿Por qué? Porque veían en Jesús, veían en Jesucristo a Dios, veían en Jesucristo a Dios. Y por eso es lo que vamos a ver ahora en el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, capítulo 6, del versículo 51. Vamos a empezar con Juan capítulo 6, versículo 51. Vamos a continuar. Bueno, ya es hora de hacer una pequeña pausa. Vamos a una pequeña pausa. Mientras tanto, vamos a descansar un momento, pero no se despeguen de la sintonía, que ya en un momento regresamos. Desde Valledupar, alegría y gozo, Radio Católica. Hasta el valle que la nieve cubrió.
venas. Hay una sangre. Bueno, mis hermanos, regresamos a este su programa de apologética con el Padre Miguel Ángel Durán. Bueno, Padre, continuemos con nuestro tema, Eucaristía. Muy bien, había quedado pendiente la cita, había una pequeña equivocación. Es Mateo 14:33, me he equivocado en un capítulo. Mateo 14:33, es muy importante esta cita porque los discípulos estaban como asustados porque habían visto a Jesucristo caminar sobre las aguas, y entonces al final, cuando se encontraron y vieron que ya era Jesucristo, ellos no vieron, digamos, a un judío común y corriente, a un hermano de ellos común y corriente, no, vieron a Dios. Y vean cómo ellos reaccionaron frente a ese estar presente al lado de Jesús. Entonces los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Verdaderamente eres Hijo de Dios. Reconocieron allí a Dios. Ahora bien, vamos a continuar entonces con el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 51. Vamos a leer este versículo 51. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para vida del mundo. Bueno, vamos a empezarlo así a analizar este versículo muy delicadamente. Y lo vamos a empezar desde el versículo 50. Leamos el versículo 50. Este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Entonces, este pan que baja del cielo no fue como el del Moisés, sino que es un pan que es diferente, es un pan distinto, un pan que va a ofrecer la vida eterna. Ahora sí, ¿ya terminó el 50? Sí, padre. 51. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Primero, yo soy. Jesucristo se identifica con Dios. Ustedes recuerdan que yo soy, identifica la divinidad. Esa divinidad fue revelada a Moisés por allá en Éxodo 3:14, le reveló, Moisés le preguntó a Dios, bueno, y si los israelitas me preguntan quién me envía, ¿yo qué les debo decir? Y Dios le dijo, yo soy te envía. Dígale que yo soy te ha enviado a sacar. Dios se identifica con ese yo soy. Y en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, en varias ocasiones, Jesucristo se identifica con este yo soy. Por ejemplo, el mismo Juan, capítulo 8, versículo 34, dice también, yo soy, para que vean que yo soy. Es decir, Jesucristo se está identificando con la divinidad, identificando con Dios, para que vean ustedes que Jesucristo es verdadero Dios y que no hay lugar a duda. ¿Sí? ¿Lo tienes ahí? Juan capítulo 8, versículo 24. 24. Ya os he dicho antes que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. No creéis que yo soy, moriréis. Fíjense que aquí está hablando, este es el pan que da la vida eterna. Yo soy, los que no creen que yo soy, permanecerán en el pecado y el pecado los llevará a la muerte. Ahora versículo 58, de ahí de ese mismo capítulo. Jesús le respondió, en verdad os digo, que antes de que Abraham existiera, yo soy. De modo que ahí está confirmando que ese yo soy es el mismo al que le había Dios revelado a Moisés, porque antes de que Abraham existiera, yo soy. De modo que antes de Abraham ya Jesucristo existía. Dice, por ejemplo,
Juan capítulo 1 versículo 1, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios y nada se hizo sin ella. Entonces, para que noten ustedes cómo Dios, como Jesucristo es el verdadero Dios y que es uno con Dios. Ahora bien, continuemos con el versículo 51. Con el versículo 51 vamos a continuar allí. Yo soy... En verdad os digo, que si alguno guarda mi palabra... No, el versículo 51. Del capítulo 8. No, del capítulo 6. Capítulo 6. Del capítulo 6, sí. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Bueno, si yo no soy el pan vivo. El pan vivo. O sea que, primero, yo soy. ¿Quién es el que está hablando? Dios. Yo soy el pan vivo. Vivo. No es... Eso significa que puede haber un pan que es muerto. No, este es vivo. ¿Vivo qué significa? Que es real, que está presente, que no falla, que es el que es. No es un símbolo, no es un signo, no es como una trampita, no, es. Eso lo está reafirmando. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Siga. Ahora vamos a escuchar, afinen bien el oído porque ustedes van a escuchar qué le sucede entonces a aquel que recibe ese pan vivo bajado del cielo. ¿Qué le sucede? Siga. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Sí, significa que si usted come de este pan, vivirá para siempre. O sea, que no morirá. ¿Recuerdan allá, por ejemplo, 8:24? Yo soy. Si ustedes no creen que yo soy, pues permanecerán en sus pecados. Y esos pecados los llevarán a la muerte. Y los llevarán a la muerte. Pero el que coma de este pan vivirá para siempre. ¿Qué significa vivir para siempre? No experimentar la muerte, no va a experimentar la muerte, no va a experimentar la angustia, la desesperación, la depresión. No la puede experimentar porque es Dios, Ahora, versículo 47. El versículo 47. Nos vamos a devolver un poquito para que noten ustedes la fuerza y la importancia que tiene este versículo. En verdad os digo. Vuelve a insistir. En verdad os digo. La Sagrada Escritura, cuando repite una palabra, es porque no queda duda. No hay duda, no hay lugar a que usted pueda dudar. No hay lugar. No. Así es. Es una verdad a ciegas. Porque si Jesucristo dice en verdad, significa que usted puede creer ciegamente. No hay ningún problema. Siga. En verdad os digo que el que cree tiene vida eterna. Ah, bueno. Entonces, solamente se necesita creer para tener esa vida eterna. De malos o de malas aquel que no cree. Ah, esos problemas soy yo, pero no es problema mío. Hay muchos que no creen, sí, hay muchos que no creen. Y porque no creen, ¿ustedes creen que viven más en la vida que nosotros que creemos? No, se lo puedo comprobar. La gente que no cree, la gente que está en la calle, la gente que no vive del sacramento, ¿cómo está hoy? Destruida, moralmente desordenada, bueno, en fin, con una cantidad de problemas, dificultades, etcétera, violencias, guerras, injusticias, deshonestidad, en fin, toda esa corrupción y todo eso es gente que se deja llevar del mundo, no está, porque no cree que ahí está Dios, y como no cree que ahí está Dios,
pues entonces Dios no llega a él y Dios no puede hacer una obra con él. Ahora regresémonos un poquito, perdónenme que nos vayamos regresando, pero ahora el versículo 45. Está escrito en los profetas. Bueno, está escrito en los profetas. Eso significa que los profetas ya lo habían anunciado, ya lo habían predicho, ya lo habían profetizado. ¿Qué habían profetizado? Serán todos enseñados por Dios. Vuelve y repita. Serán todos enseñados por Dios. Serán todos enseñados por Dios. Vuelve y repita. Serán todos enseñados por Dios. Eso significa que cuando Jesucristo habla es Dios mismo el que habla. Jesucristo les enseñaba y ya estaba profetizado que Jesucristo, y lo que ya hemos visto, que Jesucristo es Dios. Y ahora lo dice el mismo San Juan, lo dice, que los profetas lo habían dicho, los profetas lo habían anunciado, serán enseñados por Dios. ¿Quiénes? Nosotros, los que estamos escuchando. Aquellos no. Los del Antiguo Testamento no. Pero nosotros sí tenemos ese privilegio. Seremos enseñados por Dios. ¿Qué es lo que está haciendo Jesucristo? Enseñándonos. ¿Y quién es Jesucristo? Dios. Ya queda eso confirmado. Ya lo dejamos confirmado. Seremos enseñados por Dios. De modo que allí no cabe ninguna duda. Ninguna duda. De modo que en este versículo 51 es donde nosotros vamos a encontrar el núcleo de nuestra fe en la Eucaristía. Muy bien, continuamos en este versículo 51, porque allí hay que sacarle todo el provecho posible. Vuelve y empieza y continúe. Versículo 51. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para vida del mundo. Bueno, entonces, otra vez ese último pedacito. Vamos con lupa y con mucha delicadeza, vamos a ponerle atención. Otra vez. Y el pan que yo les voy a dar. Miren que el pan que yo les voy a dar, porque hay algunos, oigan bien, hay algunos que dicen que el pan es la palabra, que el pan es la palabra de Dios, que el pan es la Biblia, que el pan es la predicación. Vamos a ver si el pan es la predicación. El pan es la Biblia, como dicen algunos, o como dicen nuestros hermanos separados. No, es que ustedes lo que celebran es un símbolo, porque el pan es la palabra, es el pan nuestro. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Escuchen bien. Buen bien empieza. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. La Biblia es un pan, sí, puede ser un pan. Y es un pan muerto mientras que usted no lo lee y usted no lo hace suyo. Sí, puede ser. Pero aquí Jesucristo está hablando con certeza, sin lugar a duda. En verdad os digo, en verdad. Siga. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar. Y entonces, ¿cuál es el pan que Jesucristo nos va a dar? Ojo al tambor, oído al tambor. Es mi carne. Es mi carne. No es una Biblia, no es una palabra, no, es mi carne, lo dice muy clarito. Y lo dice en nuestra Biblia, lo dice en la Biblia de ellos, y no hay lugar a duda, porque él dice varias veces, en verdad les digo que lo que les voy a decir, no hay mentira, no hay engaño. Engañan son otros que dicen que eso no es verdad, otros son los que engañan. Otros son los que salen con el cuento diciendo que eso es un símbolo. No es un símbolo, aquí está muy clarito. Mi carne, el pan que yo les voy a dar, es mi carne. ¿Para qué? Siga. Para vida del mundo. Para la vida del mundo. O sea, no es una carne cualquiera.
No es un pan cualquiera, no es un alimento cualquiera, porque ya lo hemos visto. El alimento de la gente es un alimento temporal, pero el alimento que Cristo nos va a dar, esa carne que Cristo nos va a dar, es espiritual, es para regenerar y reconstruir la persona. Por eso dice, por ejemplo, Juan capítulo 14, versículo 6. Vamos a leer Juan capítulo... No pierda ahí ahí donde vamos. No se puede, porque nos falta todavía analizar ese texto. Juan capítulo 14, versículo 6. Vamos a escuchar lo que nos dice Juan capítulo 14, versículo 6. Felipe le pregunta, bueno, no sabemos el camino, ¿a dónde tenemos que ir? Entonces Jesucristo le respondió. Respondió Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino. Yo soy el camino. Es decir, a mí es el que me tienen que seguir. Oigan bien, nuestros hermanos separados, si alguno está escuchando, es a Jesucristo que tienen que seguir, no a un pastor que le está diciendo mentiras, no a un pastor que le está diciendo todo lo contrario, que eso es signo, que no vayan allá a la Eucaristía, que eso para qué sirve, que eso no sirve. No debemos seguir, ese no es el camino que nosotros debemos seguir. Fíjense ustedes cómo Jesucristo encaja toda esta predicación diciendo, yo soy el camino. ¿Y ustedes por qué siguen a otro? ¿Por qué siguen otros pasos? Por eso están engañados. Por eso están engañados. Porque si el que me sigue a mí, porque yo soy el camino, el que me sigue a mí, tendrá la vida eterna. Y tendrá la verdad, porque yo les estoy diciendo la verdad. En verdad os digo, yo soy el camino. Siga. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad. Yo soy la verdad. O sea, yo no los voy a engañar. Por favor. No, Jesucristo no nos engaña. Si Jesucristo nos dice, este es mi cuerpo, este es mi sangre, esta es la carne, que este es el pan vivo bajado del cielo, que es la carne, que es la vida para la vida del mundo, es porque no hay duda. Es el mismo Jesucristo, es el mismo Dios que lo está diciendo, y eso es verdad. Eso es verdad. ¿Cómo es posible que una persona vaya a creer en otra cosa? Primero, siguen a una persona que no deben seguir, que no es el camino. Y segundo, le creen lo que él dice cuando es mentira, porque no es la verdad. Porque nosotros estamos siguiendo a Jesucristo, que es el camino, que es la verdad, que le está diciendo a ti la verdad. Que no te está engañando, porque varias veces lo dice, en verdad os lo digo. Bueno, ¿y qué es la? Siga. Nadie va al Padre sino por yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la vida. Por eso es que mucha gente no tiene vida. No tiene vida. No tiene sosiego, no tiene tranquilidad, no tiene paz, no tiene vida en su matrimonio, en su hogar, porque Jesucristo es la vida. No hay lugar a duda. Por eso, queridos hermanos y hermanas, aquí quedamos. Perdonen que ya el tiempo se nos está agotando y deberíamos seguir, porque esto está muy interesante, muy interesante. No se preocupen, vamos a continuar en el próximo programa, continuaremos porque es necesario que nosotros vayamos bien instruidos, porque recuerden, católico que lee, a ningún protestante le cree. Católico instruido jamás será confundido. Católico que lee, a ningún protestante le cree. Y católico instruido jamás será confundido. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y a la Virgen María, Madre de Dios, para que nos acompañe en este día. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Buen día para todos. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Cristo nos dice, tomen y coman, este es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo en persona nos viene a liberar de nuestro egoísmo y la división fatal. Oh, gran prodigio de Cristo sabio y bueno, para alimentarnos con su sangre y con su cuerpo. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cuando comulgamos nos unimos al Señor, formamos entre todos la familia del amor. En la familia de todos los cristianos, Cristo quiere unirnos en la paz y en el amor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Palabra hecha pan, que nutres la confianza en la promesa de que tú estás con nosotros. Pan que nos da entusiasmo y valentía para predicar tu
evangelio a todo el mundo. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. 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 Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor.